Estás haciendo zoom sobre un campo de trigo en Dakota del Norte. Parece un campo de trigo. Hay un camino rural, hay lo que parece ser una subestación eléctrica, una losa de concreto, una cerca de seguridad, un camino de acceso. Haces más zoom. Sigue pareciendo una subestación eléctrica. Buscas las coordenadas. Es un silo de misiles balísticos intercontinentales Minuteman III. Está en alerta de lanzamiento las 24 horas. La ojiva que contiene tiene un rendimiento de aproximadamente 335 kilotones. Eso es 22 veces la bomba de Hiroshima. El granjero dueño del campo de trigo tiene un contrato de arrendamiento con la Fuerza Aérea por el terreno de una acre. Él cultiva alrededor de la cerca. Se ve completamente normal. Ese es exactamente el problema. Google Earth fue creado para mostrarte el mundo. Es muy bueno mostrándote las cosas que nunca fueron diseñadas para ser encontradas. Y las cosas que se esconden a plena vista porque se ven exactamente como todo lo que las rodea. Un lugar en esta lista parece un agujero en la superficie de un lago, sobre un pueblo que fue inundado en 1957. Y sí, una entrada es el paisaje más exhaustivamente probado con armas nucleares en el hemisferio occidental. Y está a 1 hora de Las Vegas. Suscríbete porque la versión internacional de esta lista tiene cosas que el gobierno de Estados Unidos reconoce que existen pero que oficialmente no puede explicar. 18 ubicaciones. Cuenta regresiva. Número 18. El Sierra Army Depot tiene más de 900 búnkeres de municiones en el desierto de California que desde altitud satelital se ven exactamente como un cementerio militar. Bienvenidos a la anomalía visual más ignorada en los Estados Unidos continentales, una necrópolis que contiene municiones en lugar de muertos. El depósito se encuentra en el condado de Lassen, a 1200 metros de elevación en el desierto alto entre Reno y Susanville. Completamente operativo desde 1942, aproximadamente 1500 empleados. Esto es lo que ves cuando haces zoom. Cientos de montículos de tierra cubiertos de pasto en una cuadrícula militar perfectamente uniforme, caminos de acceso entre las filas en líneas perfectamente rectas, vegetación cubriendo cada montículo de una manera que los diferencia del desierto de Artemisa circundante. Desde el satélite, la instalación abarca aproximadamente 14.500 hectáreas de lo que el cerebro humano interpreta inmediatamente como tumbas. La razón es la arquitectura estándar de almacenamiento militar de municiones. La cobertura de tierra y pasto proporciona separación contra explosiones entre búnkeres adyacentes y reduce la firma térmica desde la observación aérea. Esto es lo que nadie publica. Los usuarios que encuentran el Sierra Army Depot en imágenes satelitales casi siempre hacen la misma pregunta antes de buscarlo. ¿Es esto un cementerio? La gramática visual de filas de montículos de tierra con vegetación es tan específica y tan consistente que la realidad industrial no se registra hasta después de que la pregunta se ha formado. Con contexto se vuelve más perturbador, no menos. Número 17. El Monumento Nacional, Craters of the Moon, en Idaho. Son 1.600 kilómetros cuadrados de lava basáltica negra en medio de tierra agrícola, que el gobierno de Estados Unidos decidió que se parecía lo suficiente a otro planeta como para enviar seres humanos allí a practicar caminar sobre la Luna. Bienvenidos al pedazo de Idaho, que la NASA clasificó como terreno lunar. Desde el satélite, el monumento aparece como un vacío negro de bordes definidos en una llanura agrícola productiva. Círculos de riego y campos de cultivo visibles por todos lados. El campo de lava en sí, una superficie planetaria abrupta, que comienza sin transición. Conos de ceniza sobresalen del negro. No hay caminos que lo crucen. No crecen cultivos en él. La roca basáltica de las erupciones más recientes, hace aproximadamente 2000 años, no se ha erosionado lo suficiente para convertirse en tierra cultivable. En 1969, la NASA seleccionó Craters of the Moon como sitio de entrenamiento para astronautas del Apolo, incluyendo a Dave Scott y Jim Irwin, quienes caminarían sobre la Luna en el Apolo 15. Entrenaron aquí específicamente para reconocer tipos de roca volcánica. La imagen satelital te muestra para qué se estaban preparando. Se ve correcto. Sé honesto. Si hicieras zoom aquí en Idaho sin contexto, ¿asumirías geología volcánica o algo que requiere explicación? Sí, un campo de lava en un estado agrícola se lee como lo suficientemente extraño para investigar. ¿O no? Se lee como geología
Y la geología no es inquietante. Baja tu umbral de inquietud satelital abajo. La siguiente entrada en esta lista no fue hecha por un proceso geológico. Fue hecha por una cultura que no podía ver lo que estaba creando. Número 16. Los intaglios de Blythe, cerca de Blythe, California. Son figuras antiguas talladas en el suelo del desierto y puedes verlas desde el satélite. Pero las personas que las hicieron no podían. Bienvenidos al problema filosófico más específico disponible en Google Earth. Estás ocupando la posición de observación que fue diseñada para algo distinto a una persona con una suscripción de satélite. Desde aproximadamente 120 metros de altitud satelital, las figuras son claras. Una forma humana reconocible. Brazos extendidos. Aproximadamente 52 metros de la cabeza a los pies. Una figura animal. Aproximadamente 45 metros de largo. Una espiral. Todas creadas raspando la capa oscura de barniz del desierto para exponer la grava más clara debajo, en algún momento entre 452.000 años atrás, por una cultura que no tenía forma de ver la imagen completa. Fueron invisibles para cada ser humano que las miró durante toda su existencia hasta 1931, cuando el piloto del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, George Palmer, sobrevoló el área y describió una figura gigante de un hombre perfectamente formada en el suelo del desierto. Su observación llevó a la primera documentación formal del sitio. La posición arqueológica predominante es de significado ceremonial y cosmológico. Las figuras fueron hechas para observación espiritual desde arriba, no para observadores humanos a altitud. Esa es o la explicación más racional o la más inquietante, dependiendo de cómo leas la palabra espiritual. Sé honesto, la idea de que estas fueron hechas para una audiencia que existía arriba ¿te perturba más o menos que si fueron hechas para ninguna audiencia en absoluto? Baja tu umbral de intención antigua abajo. Número 15. Fort Jefferson, en las Dry Tortugas, es una fortaleza hexagonal de ladrillo construida con 16 millones de ladrillos en una isla de 3 hectáreas, a 113 kilómetros de Key West, que nunca fue terminada, nunca disparó sus cañones en defensa y mató a los hombres que la construyeron con fiebre amarilla. Bienvenidos a la estructura más desproporcionada en las imágenes satelitales estadounidenses. Una fortaleza tan grande que cubre la mayor parte de la isla donde se asienta, visible por kilómetros en el agua turquesa del Golfo, construida para un propósito que nunca cumplió. La construcción comenzó en 1846, 30 años de transportar ladrillos a una isla remota del Golfo. Para cuando terminó la Guerra Civil, la artillería estriada había hecho obsoletas las fortificaciones de ladrillo. El fuerte no recibió cañones, la guarnición para la que fue diseñado nunca llegó. El ocupante más famoso fue el Dr. Samuel Mudd, encarcelado aquí por conspiración en el asesinato de Lincoln. El ejército lo abandonó en 1874. Desde el satélite, la fortaleza abruma la isla tan completamente que Garden Key parece un apéndice del fuerte, y no al revés. El agua circundante es verdaderamente extraordinaria. Gradientes de turquesa a azul profundo, extendiéndose en todas direcciones. Número 14. La mina Bingham Canyon, al suroeste de Salt Lake City, es la excavación hecha por el hombre más grande de la historia, visible desde la Luna, e inmediatamente adyacente a vecindarios residenciales suburbanos. Bienvenidos al vacío donde solía haber una montaña, y donde el pueblo que trabajaba la mina fue demolido para alimentarla. Desde 2100 metros de altitud satelital, anillos concéntricos de roca gris-marrón formando terrazas que descienden en un agujero espiral de 4 kilómetros de ancho y 1,2 kilómetros de profundidad en las montañas Okir. Los picos circundantes son montañas normales. La mina no es una montaña con algo removido, es la ausencia de una montaña rodeada de montañas normales. Río Tinto Kennecott la ha operado desde 1906, produciendo más de 19 millones de toneladas de cobre. El pueblo de Bingham Canyon, población de 15.000 en su punto máximo, fue progresivamente demolido desde los años 1950 hasta los 1970, conforme la mina se expandía. Una comunidad fue consumida por la operación industrial que la empleaba. Los suburbios de Salt Lake City son visibles en el borde del encuadre satelital,
En abril de 2013, aproximadamente 165 millones de toneladas de material se deslizaron de la pared este de la mina, el deslizamiento de tierra no nuclear más grande causado por humanos en la historia de América del Norte. La mina fue limpiada y expandida. Sé honesto, la proximidad de los suburbios a este vacío lo hace más o menos perturbador que si estuviera en el desierto remoto. Baja tu nivel de comodidad con la escala adyacente abajo. Número 13. Amarg, el cementerio de aviones en la base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan a las afueras de Tucson, almacena aproximadamente 4.400 aviones militares en filas perfectas en el desierto de Arizona. Bienvenidos a un cementerio de 35.000 millones de dólares que oficialmente es una reserva estratégica nacional y está inmediatamente adyacente a vecindarios suburbanos de Tucson que parecen no notarlo. Aviones plateados y blancos dispuestos con precisión militar en 1.050 hectáreas. Filas de bombarderos B-52, filas de F-16, filas de A-10 Warthog, alas removidas y apiladas junto a los fuselajes. El aire seco de Arizona previene la corrosión. Los aviones están aquí específicamente porque el desierto los preserva. Los entusiastas de la aviación han estado catalogando colaborativamente los inventarios de los aviones almacenados usando imágenes de Google Earth desde 2005, identificando números de cola individuales y rastreando aviones a través del ciclo de almacenamiento. La escala institucional de la producción de aviación militar se vuelve físicamente comprensible aquí, de una manera que ningún documento presupuestario logra. Número 12. Pinal Air Park, cerca de Marana, Arizona. Almacena aviones comerciales de pasajeros de las aerolíneas del mundo en el desierto de Sonora. Y la diferencia entre este y Amarg es el factor de reconocimiento. Bienvenidos al lugar donde puedes ver la librea de cola de un vuelo que has tomado personalmente, sentado en el desierto con los motores removidos. Los aviones militares en Davis-Monthan son abstractos. El Delta 767 en Pinal Air Park no lo es. Desde 900 metros de altitud satelital, las aletas de cola de Delta, American, United, British Airways y Air France son visibles en filas en el desierto sin aeropuerto, sin terminal, sin iluminación de pista. Solo desierto y aviones. En marzo y abril de 2020, los proveedores de imágenes satelitales comerciales publicaron comparaciones de antes y después, mostrando la rápida acumulación de aviones almacenados mientras el COVID-19 paralizaba la aviación comercial global. Todas las aerolíneas internacionales principales estacionaron aviones simultáneamente aquí y en instalaciones similares. Las imágenes circularon globalmente como uno de los documentos visuales definitorios de la pandemia. A partir de 2026, el inventario se ha normalizado parcialmente, pero las filas características de libreas de aerolíneas reconocibles permanecen. Un trabajador de aviación local describió la instalación simplemente: es donde van los aviones cuando el mundo deja de volar. Traducción: el mundo dejó de volar una vez. Así se veía eso desde el espacio. Si has llegado hasta aquí, por favor considera darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Es completamente gratis y traemos nuevos videos sobre nuestro país. Número 11. La presa Monticello en el lago Berryessa, en el condado de Napa, California, contiene un aliviadero de embudo, un drenaje circular de 22 metros de diámetro en la superficie del lago, que aparece desde el satélite como un agujero en el agua. Bienvenidos al lago que tiene un desagüe, sobre un pueblo que fue inundado para llenarlo. Cuando el lago Berryessa alcanza su capacidad, el agua fluye sobre el borde del vertedero circular y desaparece en el drenaje. Desde arriba, al nivel de agua correcto, se ve exactamente como se describe. Un círculo cortado de la superficie del lago, agua entrando, nada visible debajo. La ingeniería está documentada y es sólida, un aliviadero de campana invertida que previene el desbordamiento de la presa dirigiendo el exceso de agua a través de la estructura de la presa. La oficina de reclamación lo construyó en 1957 como parte del sistema de suministro de agua del Proyecto Solano.
El aliviadero estuvo dramáticamente activo en 2017, cuando lluvias excepcionales llevaron al lago a su capacidad por primera vez en 11 años. Las imágenes y fotografías fueron vistas millones de veces globalmente. Aquí está el segundo detalle. El pueblo de Monticello, California, aproximadamente 300 residentes, fue inundado cuando el embalse se llenó en 1957. Los residentes fueron reubicados. Sus edificios, calles y cementerio fueron inundados. Durante años de sequía excepcional, partes del pueblo han reaparecido parcialmente conforme el nivel del lago bajó. Un descendiente de un antiguo residente documentó en línea: todavía visitamos el agua en la época correcta del año porque a veces puedes ver dónde solía estar el viejo camino. Traducción: el embudo, que parece un desagüe en el lago, está posicionado sobre una comunidad que fue deliberadamente sumergida. Los dos hechos no están directamente relacionados por causalidad. Están relacionados por geografía y por la imagen específica que producen juntos. Un agujero en la superficie sobre el pueblo enterrado. ¿Podemos hablar del embudo un momento más? Un drenaje circular de 22 metros visible desde el satélite en un lago de California. La oficina de reclamación lo diseñó así porque la geometría del cañón hacía impracticables los aliviaderos convencionales. El resultado es una de las imágenes más inmediatamente perturbadoras disponibles en imágenes satelitales de acceso público. Un vacío en el agua que el cerebro procesa como incorrecto antes de que el contexto de ingeniería lo resuelva. Sé honesto. ¿Nadarías en el lago Berryessa? Sí, el aliviadero solo está activo con agua alta y el resto del lago es un embalse normal. ¿O no? Un agujero de 22 metros en la superficie de un lago es categóricamente lo último que quieres encontrar mientras nadas, y no hay contexto que resuelva eso. Baja tu nivel de comodidad con aliviaderos abajo. Número 10. Centralia, Pensilvania. Tiene una cuadrícula completa de calles residenciales con casi ningún edificio, un código postal que el servicio postal no ha cancelado, y un incendio subterráneo de carbón que ha estado ardiendo desde 1962. Y se proyecta que continuará por aproximadamente 250 años más. Bienvenidos al pueblo que todavía existe oficialmente sobre el fuego que hizo imposible vivir en él. Desde el satélite, entre 150 y 450 metros, intersecciones, cul-de-sacs, aceras, hidrantes, señales de calle y números de dirección. Todo sin llevar a ningún lado, todo sin servir a nada. La casa sobreviviente ocasional hace más específica la ausencia de todo lo demás. La vegetación ha reclamado la mayoría de los lotes. La Ruta 61, a través del centro del antiguo pueblo, está permanentemente cerrada debido a grietas y hundimientos continuos por el incendio subterráneo. En 1981, Todd Domboski, de 12 años, cayó a través de un socavón que se abrió debajo de él en el patio de su abuela. El agujero tenía aproximadamente 45 metros de profundidad y emitía monóxido de carbono del incendio abajo. Se agarró de una raíz. Ese incidente aceleró el proceso de compra federal. El estado de Pensilvania gastó $42 millones comprando las propiedades de los residentes y demoliendo sus hogares a lo largo de los años 1980. Dejaron las calles, dejaron los hidrantes, dejaron el código postal 17927, todavía activo. Aproximadamente 5 a 10 residentes permanecen en 2026 en propiedades que se les permitió legalmente conservar. El municipio existe oficialmente. El fuego está a 90 metros de profundidad y nadie puede apagarlo. Número 9. WIPP, la planta piloto de aislamiento de residuos en el condado de Eddy, Nuevo México. Se ve desde el satélite como una instalación industrial ordinaria en el desierto de Chihuahua. No es ordinaria. Bienvenidos al único repositorio geológico profundo de residuos nucleares operativo en Estados Unidos, a 655 metros bajo tierra, diseñado para permanecer sellado durante 10.000 años, con marcadores de advertencia actualmente siendo diseñados para personas que tal vez ya no sepan qué eran las armas nucleares. La infraestructura sobre la superficie es visible desde el satélite. Edificios de acceso a pozos, instalaciones de manejo de residuos, estructuras administrativas, caminos perimetrales de seguridad en desierto vacío. Lo que el satélite no puede mostrar es lo que está directamente debajo: túneles excavados y salas de disposición en una formación de sal de 250 millones de años, recibiendo residuos nucleares transuránicos de programas de armas estadounidenses
que llegaron a esta instalación en más de 12.000 envíos desde 1999. La sal fue elegida porque es plástica. Fluye lentamente y sella fracturas, eliminando vías para que el material radiactivo migre. Los residuos seguirán siendo peligrosos durante toda la duración de almacenamiento de 10.000 años. Los laboratorios nacionales Sandia produjeron un informe públicamente disponible en 1993 sobre marcadores de advertencia para el sitio, uno de los documentos gubernamentales más extraordinarios jamás escritos. Las inscripciones propuestas dicen: este lugar es un mensaje y parte de un sistema de mensajes. Préstale atención. Enviar este mensaje fue importante para nosotros. Nos considerábamos una cultura poderosa. Los marcadores fueron diseñados para transmitir peligro sin depender de que alguna civilización humana específica siguiera existiendo. Enormes picos de tierra, campos de formas de rayos, 7 idiomas más notación científica. En 2014, un tambor de residuos empacado impropiamente con arena para gatos orgánica en lugar de absorbente mineral causó una liberación de radiación que contaminó la instalación y expuso a 22 trabajadores. La instalación fue cerrada durante 3 años y reabierta en 2017. Sé honesto. ¿El problema de la advertencia de 10.000 años te preocupa más que el incidente de la arena para gatos? Baja tu tolerancia al fallo catastrófico abajo. Número 8. El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Arsenal de las Montañas Rocosas son 6.900 hectáreas de hábitat de bisontes y sitio de anidación de águilas, 16 kilómetros al noreste del centro de Denver, en tierra que la EPA una vez describió como uno de los kilómetros cuadrados más contaminados de la Tierra. Bienvenidos al lugar donde el ejército de Estados Unidos fabricó gas sarín, Shell Chemical fabricó dieldrin, las águilas calvas llegaron antes de que la limpieza terminara. Y todo eso es simultáneamente cierto sobre el mismo pedazo de Colorado. Desde el satélite a 1.500 metros, el paisaje del refugio de vida silvestre visible junto a las huellas industriales de las antiguas áreas de producción. El horizonte de Denver visible al suroeste. El aeropuerto internacional de Denver al noreste. Bisontes visibles como pequeños puntos en la pradera. Pozos de monitoreo e infraestructura de contención de contaminación, visibles como elementos industriales dentro del paisaje del refugio. El ejército comenzó a producir agentes de guerra química aquí en 1942. En 1943, los métodos de eliminación, rociar desechos sobre campos y en fosas sin revestimiento, contaminaron pozos locales y comenzaron a matar cultivos en tierras agrícolas adyacentes. La contaminación fue atribuida a enfermedades de los cultivos durante años antes de que el ejército reconociera la fuente. Shell Chemical produjo aldrin, dieldrin, endrin e isodrin aquí desde los años 1950 hasta los 1980. La contaminación combinada de la producción militar de agentes nerviosos y la fabricación industrial de pesticidas impulsó la designación Superfund de la EPA. Aquí está el detalle de las águilas calvas. Las águilas comenzaron a anidar en el Arsenal en los años 1980, cuando todavía era un sitio Superfund activo, porque los animales presa habían colonizado la tierra de acceso restringido. Las águilas llegaron porque el acceso restringido había creado accidentalmente un hábitat sin perturbaciones en medio del área metropolitana de Denver. La limpieza costó $2.100 millones y fue sustancialmente completada para 2010. La limpieza no fue una remoción completa de la contaminación. Fue contención y gestión de lo que quedaba. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos abrió el sitio como Refugio Nacional de Vida Silvestre en 2004. Los bisontes ahora pastan en tierra, que la EPA designó como uno de los kilómetros cuadrados más contaminados de la Tierra hace menos de 40 años. Una voluntaria docente del Refugio de Vida Silvestre reportedly describió los recorridos así. Los bisontes estaban aquí antes de que la limpieza terminara. No supieron esperar. Traducción. La naturaleza no consultó el cronograma de remediación. Sé honesto. ¿Tomarías un tour de vida silvestre en el Arsenal de las Montañas Rocosas?
Sí, la limpieza supervisada por la EPA y el monitoreo continuo son suficientes para que el público use la Tierra. ¿O no? 2.100 millones de dólares de gestión de contaminación son razón para ver a los bisontes desde muy lejos. Baja tu umbral de recreación en sitios Superfund abajo. Número 7. Dugway Proving Ground, en el condado de Tuel, Utah. Cubre aproximadamente 324.000 hectáreas, aproximadamente del tamaño de Rhode Island, y es la instalación activa de pruebas de armas químicas y biológicas del Ejército de Estados Unidos. Bienvenidos al lugar donde una falla de aeronave en 1968 liberó el agente nervioso VX a 48 kilómetros del sitio de prueba y mató aproximadamente 6.000 ovejas en Skull Valley, y donde la propia investigación del ejército documentó lo que sucedió. Desde el satélite a 3.000 metros, instalaciones de prueba, infraestructura de pista, marcas de quemaduras, áreas de contención y campos de prueba especializados distribuidos por el desierto plano, cada grupo separado por el tipo de distancia que sugiere separación por explosión o espaciado de dispersión de agentes. La instalación ha estado operativa desde 1942. Las marcas específicas en el suelo visibles desde el satélite representan actividad de prueba en curso. Esta es una instalación activa, no abandonada. El incidente de Skull Valley de 1968 ocurrió durante un vuelo de prueba de agente nervioso VX, cuando una falla de aeronave liberó el agente a favor del viento. 6.000 ovejas murieron. El ejército inicialmente atribuyó las muertes a exposición a pesticidas agrícolas antes de que su propia investigación confirmara el VX. En 2015, el ejército reconoció que Dugway había enviado muestras de ántrax vivo a aproximadamente 200 laboratorios en todo Estados Unidos e internacionalmente debido a una falla en el proceso de inactivación del ántrax. Un portavoz del ejército confirmó que se creía que las muestras estaban inactivadas, pero no habían sido verificadas correctamente. Traducción. La instalación que accidentalmente mató 6.000 ovejas al liberar agente nervioso a 48 kilómetros del sitio de prueba también envió accidentalmente ántrax vivo a 200 laboratorios. La instalación sigue activa. Las marcas en el suelo visibles desde el satélite son las marcas de operaciones actuales. Número 6. El sitio Hanford, en el condado de Benton, Washington, cubre 1.518 kilómetros cuadrados a lo largo del río Columbia y contiene 177 tanques subterráneos que almacenan aproximadamente 212 millones de litros de residuos radiactivos y químicos. El complejo de residuos nucleares más grande de Estados Unidos. Bienvenidos a la instalación que construyó las bombas que terminaron la Segunda Guerra Mundial y ha estado en proceso de limpieza desde 1989 y a partir de 2026 no ha terminado. Desde el satélite, edificios de reactores a lo largo del Columbia, las disposiciones circulares del parque de tanques del Área 200, visibles como patrones geométricos deliberados en el desierto, el río visible en el borde del encuadre, los pueblos de White Bluffs y Hanford, aproximadamente 1.500 residentes, fueron expropiados y evacuados en 1943 y se les dieron 30 días para irse. No les dijeron por qué. El reactor B de Hanford produjo el plutonio para la bomba de la prueba Trinity y la bomba Fat Man lanzada sobre Nagasaki. Los tanques de pared simple de los años 1940, no diseñados para almacenamiento permanente, han tenido fugas. Un penacho de contaminación de aguas subterráneas está documentado como moviéndose hacia el río Columbia, que proporciona agua potable a comunidades río abajo y sostiene uno de los ecosistemas de salmón más productivos de América del Norte. La limpieza ha estado en marcha durante 37 años. El costo total estimado supera los 300.000 millones de dólares. La planta de tratamiento de residuos, diseñada para convertir los residuos líquidos en bloques de vidrio, ha experimentado repetidos retrasos técnicos. Sé honesto. La proximidad visible de los parques de tanques al río Columbia en la imagen satelital cambia cómo piensas sobre el salmón? Sí, el penacho de contaminación documentado es una razón específica para hacer esa pregunta. ¿O no? El monitoreo es continuo y confías en el marco regulatorio. Baja tu confianza en el monitoreo regulatorio abajo.
Número 5. La isla Amchitka. En las Islas Aleutianas de Alaska, es una isla deshabitada donde la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos detonó 3 bombas nucleares subterráneas, donde la prueba Kanikin, en 1971, elevó la superficie de la isla 6 metros y provocó un terremoto de magnitud 7,0, y donde el viaje fundacional de Greenpeace navegó en protesta por una prueba que procedió de todos modos. Bienvenidos a la isla que lanzó el movimiento ambientalista moderno y todavía tiene la infraestructura de prueba abandonada visible desde el satélite. Desde el satélite, una isla de tundra verde en el Pacífico Norte con huellas rectangulares de edificios, redes de caminos y áreas despejadas visibles como características claramente hechas por humanos contra el paisaje natural. Sin residentes, rodeada de océano abierto a 2.156 kilómetros al suroeste de Anchorage. Longshot fue de 80 kilotones en 1965. Milrow fue de 1 megatón en 1969. Kanikin fue de aproximadamente 5 megatones, equivalente a 5.000 bombas de Hiroshima, detonado el 6 de noviembre de 1971. La detonación elevó la isla hasta 6 metros en algunas ubicaciones. Un terremoto de magnitud 7,0 siguió inmediatamente. La administración Nixon procedió con la prueba a pesar de significativa oposición científica y pública. Una naciente organización ambientalista fletó un barco para navegar a Amchitka en protesta. Esa organización fue posteriormente renombrada Greenpeace. El viaje de protesta está documentado como la acción fundacional del movimiento ambientalista moderno. La prueba procedió de todos modos. Greenpeace se convirtió en la organización de defensa ambiental más grande del mundo. La isla es ahora parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Marítima de Alaska, monitoreada por contaminación radiactiva continua en aguas subterráneas y el ambiente marino. El monitoreo de contaminación sigue activo en 2026. El suelo bajo la infraestructura abandonada contiene 3 detonaciones nucleares subterráneas. Número 4. El sitio de la prueba Trinity, dentro del campo de misiles de White Sands, en Nuevo México, es la ubicación exacta. Coordenadas 33,6770 grados, norte, 106,475 grados oeste, donde J. Robert Oppenheimer dijo: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos», a las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945. Bienvenidos al pequeño círculo más trascendental en el desierto americano. La firma en el suelo del momento que hizo posible todo lo que vino después. Desde el satélite a 90 metros, un área circular de suelo más claro contra el desierto circundante, un pequeño obelisco de piedra de lava visible en el hipocentro. El sitio está dentro del campo de misiles de White Sands, una instalación militar activa. El dispositivo de la prueba Trinity, llamado el artefacto, detonó con un rendimiento de aproximadamente 21 kilotones, creando una bola de fuego de aproximadamente 580 metros de ancho. La arena del desierto fue fundida en trinitita, un mineral verde vidrioso, a lo largo de varios cientos de metros. Residentes a más de 160 kilómetros sintieron la detonación. Las familias rancheras locales recibieron instrucciones de irse temporalmente por un ejercicio de entrenamiento y no les dijeron por qué. Los downwinders, residentes de comunidades circundantes que recibieron exposición a radiación por la lluvia radiactiva, buscaron compensación de salud durante décadas bajo la Ley de Compensación por Exposición a Radiación, ampliada tan recientemente como en 2024. El sitio está abierto al público el primer sábado de abril y octubre de cada año. Se dice que J. Robert Oppenheimer eligió el nombre Trinity para la prueba de un soneto de John Donne. El desierto que los españoles llamaron Jornada del Muerto fue donde lo dijo. Sé honesto, ¿visitarías el sitio Trinity en sus días de puertas abiertas 2 veces al año? Sí, estar en las coordenadas exactas es una forma de dar testimonio que ninguna otra experiencia proporciona. ¿O no? Estar en el desierto donde comenzó la era nuclear no es el tipo de encuentro histórico que necesitas en persona. Baja tu umbral de peregrinación abajo. Número 3. El Sitio Nacional de Seguridad de Nevada, al noroeste de Las Vegas, contiene el cráter Sedan, 390 metros de ancho, 97 metros de profundidad, en el centro del paisaje más exhaustivamente probado con armas nucleares en el hemisferio occidental.
Bienvenidos al cráter que fue creado por el gobierno de Estados Unidos para ver si las bombas nucleares podían cavar canales, rodeado por los cráteres de más de 900 otras pruebas nucleares, a 1 hora de Las Vegas. Desde el satélite a 1800 metros, el cráter Sedan distinguible como una depresión oscura significativamente más grande en un paisaje de docenas de depresiones circulares más pequeñas, marcando el suelo del desierto color arena. No hay caminos que conecten los cráteres, no hay nada más aquí. El programa Plowshare, política oficial del gobierno de Estados Unidos de 1958 a 1977, propuso usar explosivos nucleares para excavación civil, nuevas rutas del Canal de Panamá, operaciones mineras, construcción de puertos. La prueba Sedan, del 6 de julio de 1962, fue para determinar la viabilidad de la excavación nuclear. Un dispositivo de 104 kilotones fue detonado. El resultado fue de 390 metros de ancho y 97 metros de profundidad. El material desplazado, aproximadamente 12 millones de toneladas, fue lanzado al aire y cayó como escombros radiactivos. El programa Plowshare fue eventualmente cancelado. El cráter sigue ahí. Los 900 cráteres adicionales de otras pruebas, 100 atmosféricas antes del Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963, 800 subterráneas después, crean la textura picada específica que desde el satélite parece una superficie lunar. El sitio de pruebas de Nevada está aproximadamente a 105 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Una de las imágenes satelitales más surrealistas disponibles en Google Earth es un alejamiento desde el campo de cráteres hasta el Strip de Las Vegas. Ambas son reales, están en el mismo estado. Número 2. El Área 51 en Groom Lake, en el condado de Lincoln, Nevada, tiene una pista de aproximadamente 7.000 metros de largo, más de 6,4 kilómetros, en una instalación cuya existencia el gobierno de Estados Unidos negó oficialmente hasta agosto de 2013. Bienvenidos a la instalación militar con la pista más larga del mundo que ningún avión operativo convencional requiere, donde la CIA confirmó que creó la mayoría de los reportes de ovnis estadounidenses y donde lo que actualmente se está probando es clasificado. Desde el satélite a 3.000 metros, un complejo de campo de aviación claramente operativo al borde del lecho seco del lago Groom, múltiples hangares grandes, edificios administrativos, instalaciones de radar e infraestructura activa, visible en el remoto desierto de Nevada, accesible solo por un único camino pavimentado. La publicación de documentos desclasificados de la CIA en agosto de 2013 confirmó la existencia de la instalación y documentó el U-2, 1955, el A-12 Oxcart, el SR-71 Blackbird, el F-117 Nighthawk y el B-2 Spirit, como históricamente probados aquí. La propia historia del programa de la CIA confirmó que las operaciones del Área 51 fueron responsables de un porcentaje significativo de los reportes de ovnis en los años 1950 y 1960. El U-2 volaba a 21.000 metros, por encima del techo del radar soviético, y por encima de cualquier avión que los pilotos comerciales creyeran posible. El gobierno de Estados Unidos creó el fenómeno OVNI, lo negó y luego confirmó haberlo creado. La publicación de 2013 cubrió programas históricos hasta principios de los años 1970. ¿Para qué se usa actualmente la pista de 7.000 metros? Es clasificado. La pista más larga en cualquier aeropuerto internacional importante es de aproximadamente 5.500 metros. Una pista de 7.000 metros está haciendo algo en el despegue o aterrizaje que los aviones convencionales no hacen. La documentación histórica dice aviones de prueba hipersónicos. La documentación actual dice clasificado. Número 1. Una instalación de lanzamiento de misiles, ICBM Minuteman III. En el campo de misiles de la base de la Fuerza Aérea de Minot se ve desde el satélite exactamente como una subestación de agua rural. No es una subestación de agua. Bienvenidos al objeto de apariencia más ordinaria y naturaleza más extraordinaria disponible en imágenes satelitales de acceso público, 400 de ellos en los campos de trigo y ranchos ganaderos de 3 estados americanos, en alerta las 24 horas, visibles ahora mismo en Google Earth. Coordenadas 48,4159 grados norte, 101,3526 grados oeste. Una losa de concreto aproximadamente del tamaño de una subestación eléctrica, una cerca de seguridad, un camino de acceso que se ramifica desde una carretera del condado. Trigo en todas direcciones. La estructura tiene aproximadamente 24 metros de profundidad. El Minuteman III, en su interior, mide 18,3 metros de largo y pesa aproximadamente 36.030 kilogramos. La ojiva lleva aproximadamente 335 kilotones, 22
veces la bomba de Hiroshima. La Fuerza Aérea tiene 400 de estos distribuidos en 3 campos de misiles centrados en la base Malmstrom en Montana, la base Minot en Dakota del Norte y la base F. E. Warren en Wyoming. Las ubicaciones de las instalaciones de lanzamiento individuales no son clasificadas. Se pretende que los adversarios sepan de los misiles como parte de su función de disuasión. El granjero dueño de la tierra, que rodea cualquier silo dado, tiene un contrato de arrendamiento con la Fuerza Aérea por el terreno de 1 acre en la superficie. Planta trigo alrededor de la cerca. Sus vecinos saben qué es. El personal de la Fuerza Aérea que mantiene los misiles vive en comunidades normales en Minot, Malmstrom y Cheyenne. Compra víveres en tiendas normales y pasa junto a los silos de escuadrones de misiles adyacentes camino al trabajo. Los misiles han estado en esos campos por más de 60 años. A partir de 2026, la Fuerza Aérea está en proceso de reemplazar el Minuteman III con el ICBM-LGM-35A Sentinel, un programa de reemplazo que ha experimentado sobrecostos significativos. El Minuteman III sigue desplegado. Está en el campo de trigo. No parece nada. Sé honesto. Saber que estas estructuras son visibles en Google Earth ahora mismo y que podrías buscar las coordenadas cambia cómo piensas sobre lo que miras cuando crees que estás mirando nada? Sí, la visibilidad sin conocimiento es el problema específico que este video existe para abordar. ¿O no? La lógica de disuasión significa que siempre se pretendió que se supieran, y la imagen satelital confirma exactamente lo que la doctrina pretende. Deja tus coordenadas en los comentarios, y si quieres saber cómo se ve la versión internacional de esta lista, el próximo video tiene cosas que el gobierno de Estados Unidos reconoce que existen, pero que oficialmente no puede explicar.